esposo, sino que la palabra de Dios también nos habla de cómo ser padres conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios se preocupa también por cómo los casados que tienen hijos deben criarlos a ellos en el camino del Señor. ¿Por qué escogí este texto, hermanos? Porque yo veo que hay muchos papás aquí en la iglesia y vemos que necesitan una guía, una directriz, una instrucción de cómo criar a sus hijos. Ellos necesitan saber, y bueno, sé que aquí este texto no va a hablar todo en profundidad, todos los aspectos de la crianza, pero vamos a ver algo muy importante aquí, y es la interacción nuestra o de los padres con la palabra de Dios y con los hijos. Entonces, hermanos solteros, hermanos que todavía no se han casado, no crean que este sermón no es para ustedes, también es para ustedes. Hermanos que están casados y que aún no tienen hijos, también este sermón es para ustedes. Porque algún día, hermanos solteros, yo espero en el Señor y creo que sí, ustedes se van a casar y van a tener hijos. También los que estamos casados y aún no tenemos hijos, que estamos recién casados, también planeamos tener hijos. Y sabemos que este tema, hermanos, es supremamente importante para nosotros. Veremos también en este texto, hermanos, cómo por medio de la exposición constante, hermanos, a la palabra de Dios, nuestros hijos pueden crecer, no siendo personas moralmente buenas solamente. El objetivo de la crianza no es criar solamente niños que se portan bien, sino criar hombres y mujeres que son temerosos de Dios. Entonces vamos a ver aquí en el texto que por medio de la exposición constante y el ejemplo de los padres, hermanos, podremos nosotros criar a los hijos, hermanos, en el temor del Señor. Ahora, una cosa que quiero aclarar de esto, hermanos, no quiere decir con esto que nosotros salvaremos a nuestros hijos. No quiere decir que al hacer todo esto que hagamos aquí va a estar asegurado que nuestros hijos serán salvos, pero al menos, hermanos, nos aseguraremos que fuimos fieles en nuestra labor dada por Dios como padres. Entonces, antes de entrar como tal en nuestro texto, vamos a ver la ocasión en cual estas palabras fueron dichas. Con otro vamos al libro de Deuteronomio, hermanos. Es uno de los 5 libros de Moisés, escritos por Moisés. Y nosotros al conocer, o por lo que sabemos de la historia bíblica, hermanos, estos israelitas en el desierto habían tentado a Dios muchas veces habían puesto en tela de juicio a Moisés, habían siempre murmurado contra Dios, y Dios se había enojado contra ellos, Dios se había ido contra ellos, y toda esta generación estuvo durante 40 años en el desierto rondando y andando y caminando en círculos, hasta que esta generación murió. El libro de Deuteronomio, hermanos, abarca todos aquellos sermones que Moisés da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Aquí en estos 4 primeros capítulos de Deuteronomio, usted lo lee en la casa, Moisés le recuerda al pueblo, a esta generación que va a entrar a la tierra prometida, ya no los padres de ellos, sino esta nueva generación, cómo Dios había tratado con ellos, cómo Dios les había cuidado a ellos en el desierto, cómo Dios les había cuidado a ellos por el desierto y cómo Dios había orquestado todo en la mitad del desierto para llevarlos a la tierra prometida. Moisés les hace un recuento de todo lo que habían ocurrido y ahora les está diciendo qué es lo que ellos deben hacer para entrar, qué es lo que ellos deben tener en cuenta para poder disfrutar, para ellos poder beneficiarse de esta promesa de la tierra de Canaán que Dios había prometido a los padres de ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si nosotros entramos al contexto más inmediato en el capítulo 5, ustedes lo leen en su casa también, que no tenemos el tiempo, ustedes pueden ver ahí que en el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés vuelve y le recuerda al pueblo los 10 mandamientos, vuelve y les trae a la mente los mandamientos que fueron dados en el Sinaí a Moisés por parte del Señor, y les muestra la manera ahora en que este pueblo habría de guardar la verdad. Ahora, este texto que nosotros vamos a ver aquí en Deuteronomio 6 no directamente habla acerca de la crianza. Si nosotros vemos ahí el texto, está más enfocado acerca de la transmisión y la preservación de la verdad, y no tanto de la crianza, pero hay algo que nosotros debemos entender aquí, hermanos. La crianza no es únicamente, hermanos, levantar hijos temerosos de Dios, sino que es la manera de nosotros preservar también la verdad en nuestras generaciones. Nosotros siempre tendemos a pensar que la iglesia, únicamente los pastores son los llamados a preservar la verdad. Pero según este texto vemos nosotros aquí que Dios le encargó al pueblo a través de Moisés que ellos habían de perpetuar estos mandamientos más y más a través de las generaciones para que ellos no olvidaran quién era Dios y qué es lo que Dios les había pedido a ellos. En otras palabras, Moisés les está diciendo a ellos
que para poder disfrutar de esta tierra de Canaán, de la que fluye leche y miel, el pueblo debía guardar los mandamientos, ser fiel en hacer todas aquellas cosas que Dios les había dicho, y no solamente ellos, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, hermano, Moisés les había guiado hasta aquí, Moisés había sido su pastor, Moisés les había guiado hasta este punto, pero por la misma dureza del corazón de ellos, Moisés había pecado y Dios le había prohibido a Moisés entrar a la tierra prometida. Y no tiene aquí más Moisés que hacer, sino únicamente darle esta advertencia y estas palabras. Moisés les había enseñado a amar a Dios, Moisés les había enseñado a obedecer a Dios. Hasta aquí, de aquí en adelante Josué habría de tomar la batuta y entrar con el pueblo a la tierra de Canaán y poseerla. Entonces vemos que aquí las palabras de Moisés también son muy emotivas, y debemos prestar oído en esta mañana, hermanos, a lo que Moisés dijo a los israelitas y que también aplica para nosotros en esta mañana. Y vamos a ver, hermanos, 3 puntos muy sencillos que están en este texto, y lo primero que vamos a ver es el propósito de la instrucción cristiana o de la crianza cristiana. Y para que lo recuerden más fácil, vamos a ver el para qué. ¿Para qué Dios quiere que yo críe hijos en la fe? ¿Para qué Dios quiere que yo le enseñe a ellos acerca de los caminos de Dios? En segundo lugar, veremos el contenido de la instrucción. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo le enseñe a ellos? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí acerca de qué tipo de contenido, qué tipo de cosas yo debo enseñarle a mis hijos? Y en tercer lugar, hermano, veremos el método para la instrucción, veremos el cómo yo voy a hacer que estas verdades estén en el corazón de mi hijo y pueda yo criar hijos temerosos de Dios. Entonces vamos a entrar en nuestro primer punto y vamos a ver el versículo 1 ahí del capítulo 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Vemos nosotros allá a Moisés como aquel pastor, como aquel siervo fiel que guió al pueblo y tuvo esta labor, como Cristo tiene en el Nuevo Testamento, de ser intermediario entre Dios y el pueblo. Dios había dado la ley a través de Moisés, Dios había enseñado muchas cosas a través de Moisés, y esto es lo que Moisés les está diciendo a ellos aquí. Yo fui el intermediario, yo fui el que recibí la ley, y es mi labor y es mi tarea como el pastor de Israel haberles enseñado la verdad. Yo les di mandamientos, les dije estatutos y les di decretos, y Dios mismo me los dio. No son inventos de Moisés. No fue que Moisés se le ocurrió enseñarle moralidad al pueblo. No, fue que Moisés mismo, como dice la Escritura, al tener comunión con Dios, al estar con Dios cara a cara, había recibido esta revelación y la había traído al pueblo. Moisés había sido un pastor fiel que había transmitido la verdad de Dios mismo a el pueblo. Ahora, hermanos, eso tiene una aplicación para nosotros. Todo lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, hermanos, no es un invento nuestro, y no debe ser un invento nuestro. ¿De dónde provienen los mismos mandamientos de Dios? Bueno, provienen del mismo Señor. Moisés había traído estos mandamientos al pueblo. Ustedes recuerdan ahí el evento, el hecho, cuando Moisés baja con las tablas de la ley y encuentra a todo el pueblo en un desorden terrible, adorando a un becerro de oro. Vemos, hermanos, que la instrucción del Señor y lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos no es meramente moralismo inventado por nosotros. Es la misma palabra de Dios revelada a través de Moisés y del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y sus apóstoles, lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. No es, obviamente, inventos nuestros. Entonces, para saber qué es lo que Dios quiere o para qué Dios quiere que nosotros enseñamos, en primer punto, Dios quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios para aplicarla. Lo primero que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es que la palabra y los mandamientos de Dios son para ponerlos por obra. Dice el texto ahí: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, ¿qué es lo que este texto nos dice, hermanos? Dios espera que nosotros obedezcamos su ley. Para Dios no solamente es importante conocer la verdad, hermanos. Y yo sé que en las iglesias reformadas hay mucho énfasis en la doctrina, hay mucho énfasis en estudiar, hay mucho énfasis en aprender la palabra de Dios, y eso está muy bien, hermanos. Esto es algo loable, es algo que es, podemos decir que es algo bueno de las iglesias, volver otra vez al patrón bíblico. Pero mucho problema vemos nosotros hoy, y mayor inconveniente que vemos nosotros hoy entre las iglesias reformadas, es que muchas personas tienen mucho conocimiento en su cabeza, pero muy poco baja a su corazón.
Muchos conocen muchas verdades bíblicas, conocen la teología sistemática, conocen muchas cosas, pero se quedan cortos en ponerlas por obra. La verdadera religión, hermanos, consiste no solo en conocer lo que agrada a Dios, sino hacer aquellas cosas que Dios nos dice que debemos hacer. La verdadera obediencia, hermanos, es aquella que viene de un corazón que desea realmente agradar a Dios. Así como Moisés le dice aquí a los israelitas que se le dio la palabra para ponerla por obra, así todos los creyentes que oyen la voz de Dios a través de las Escrituras deben obedecerla. Y si nosotros aplicamos esto a los padres cristianos, hermanos, el padre cristiano debe procurar enseñar a sus hijos la verdad bíblica, no como meros mandamientos, no como meros consejos, hermanos, sino como la verdadera y única palabra de Dios. No para que ellos se porten bien, sino para que ellos sean, si el Señor lo permite, verdaderos cristianos, que no solo conocen la voluntad de Dios, sino que también hacen la voluntad de Dios. Por eso la crianza cristiana, hermanos, no está enfocada solamente en informar la mente del niño. No está solamente enfocada en enseñarle muchos datos acerca de las Escrituras, enseñarle muchos versículos, sino que esta información transforme realmente el corazón de su hijo. Por eso les digo en esta mañana, hermanos, y sobre todo los hermanos padres, el educar a sus hijos en la fe, hermanos, no es solamente llenarles la cabeza al muchacho de quién es Moisés, de quién es Elías, de quién es Noé, de quién es Jesús, qué hicieron los apóstoles, para que la repita como un lorito, sino que realmente los niños puedan aprender, como ya lo veremos más adelante, cómo aplicar la verdad bíblica a sus propias vidas. Ese es el propósito principal, hermanos, de la crianza, que los niños puedan realmente ver la verdad y aprender cómo aplicarla a través del ejemplo, como leeremos más adelante, y los métodos que la Biblia nos da. El padre puede ser muy buen expositor de la Biblia, hermanos, pero debe inculcarle a sus hijos que la verdad de Dios debe ser vivida. El Evangelio debe ser predicado a los niños, hermanos, no solo para que ellos sepan cómo llegar a Cristo, sino para que ellos verdaderamente vengan a Cristo. Y por eso recalco una vez más, hermanos, la crianza no es formar hijos para que hagan cosas, para que se porten bien, para que no sean groseros y para que sean obedientes. No, hermanos, los mandamientos en el corazón de los niños deben producir temor de Dios. Y eso es lo que después dice el texto en el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Noten ustedes ahí el alcance, hermanos, de estos mandamientos. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la crianza cristiana? Que los niños teman a Dios. Usted, hermano, no está criando un niño simplemente para hacerlo un buen ciudadano, sino para que este niño, cuando crezca, pueda tener temor de Dios. Y ustedes recuerdan ahí en el recuento de los israelitas, algo que les faltó a ellos, hermanos, en el desierto, fue tener temor de Dios. Ellos murmuraron contra Moisés, ellos hablaron de Dios, se quejaban todo el tiempo, decían que estaban mejor en Egipto, y Dios en muchas maneras y de muchas formas se molestó con ellos, y quiso hasta el punto, como vemos ahí en la Escritura, acabarlos a todos, hacer un nuevo pueblo con Moisés. Pero Dios, por su fidelidad y por su amor de pacto que Él había hecho con ellos, no los exterminó. Pero ¿qué es lo que ellos quieren ahora en la nueva tierra de Canaán? Que este pueblo tenga realmente temor de Dios. Entonces, el predicar el Evangelio a los niños, hermanos, y desde muy niños, se debe hacer con el propósito de que sus hijos sean temerosos de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque en un mundo caído como en el que nosotros vivimos, hay mucha gente moral. Yo no sé ustedes cuántas veces han oído de gente, hermanos, que dice que no necesita a Dios, ni necesita una religión para ellos portarse bien y hacer buenas cosas. Muchas personas dicen, bueno, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito rezarle a ningún Dios, ni a ningún santo, y yo soy una buena persona. Hoy el mundo, hermanos, está lleno de valores, entre comillas, pero muchos de esos valores están en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita la iglesia? ¿Qué es lo que realmente necesita la sociedad, hermanos? Son personas temerosas de Dios. Y solamente se aprende el temor a Dios, algo que no es natural en nosotros. Nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Nosotros por naturaleza amamos el pecado. No tenemos temor de Dios. Y la única manera, de aprender el temor de Dios, que no es natural en nosotros, es criando hijos bajo los principios de la palabra de Dios, enseñándoles el Evangelio.
Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto y lo que el texto dice, hermanos? Porque cuando un hijo verdaderamente es creyente, cuando un hijo realmente es convertido, él deseará obedecer a sus padres porque él sabe que esa es la voluntad de Dios y él tiene temor de Dios. Si ustedes ven generalmente, hermanos, y yo que trabajo en un colegio, veo mucha cantidad de niños impíos todos los días, hermanos, tengo que verlos y aguantármelos todos los días. Uno ve, hermanos, que lo que más hoy los niños carecen, o de lo que más ellos carecen es de temor de Dios. Muchos de ellos en sus casas no les enseñan la Biblia, muchos de ellos ni siquiera los llevan a las misas al menos, ni ninguna de estas actividades, al menos religiosas, al menos como para que ellos escuchen la palabra de Dios. Vivimos en un mundo caído, hermanos, donde el ser humano no regenerado cada vez va de mal en peor. Entonces, por eso es necesario, hermano, que nosotros como creyentes y como familia creyente podamos crear a nuestros hijos realmente como temerosos de Dios. Ahora, no hay otra manera en que los niños puedan aprender el temor de Dios sino por medio de la instrucción de las verdades bíblicas. Usted puede amenazarlo con la chancla, usted puede amenazarlo con la correa, usted puede castigarlo de las maneras que usted se imagine y usted quiera, pero únicamente, como dice la Escritura, vendrá el temor de Dios a sus vidas cuando ustedes se esmeren en enseñarle la palabra de Dios. Y eso realmente es la crianza cristiana, hermanos. Se basa en enseñar la verdad a nuestros hijos para que sean salvos, para que tengan un verdadero temor de Dios. Por eso yo les digo y les recuerdo una vez más, y esto lo voy a estar recordando: no trate que su hijo se porte bien, hermano, si él no tiene temor de Dios. Si no tiene temor de Dios, hermano, él no obedecerá con un corazón sincero. Recuerde, y esto lo he dicho varias veces, que la verdadera obediencia no es un acto. La verdadera obediencia es un deseo del corazón. Es un verdadero deseo. La verdadera obediencia nace de un corazón agradecido y que ama a Dios. Para Dios, un niño o una persona que dice que va a hacer algo o lo hace de mala gana, no es realmente obediencia. Para Dios la verdadera obediencia es aquella actitud del corazón que se refleja en una actitud. Y por eso, hermanos, debemos trabajar en el corazón de nuestros hijos, no tanto en su conducta. Cuando el corazón de los hijos es moldeado con la palabra de Dios, su conducta será transformada, no al contrario, hermanos. Entonces, esto es supremamente importante. El temor de Dios vendrá únicamente, hermano, cuando usted comience a enseñarle la palabra de Dios a su hijo. Cuando su hijo tenga temor de Dios, hermano, la palabra de Dios en él hará que él tenga una buena actitud hacia la obediencia. Y ustedes y yo fuimos niños, y ustedes y yo, hermanos, no sé, cada caso es diferente, tuvimos problemas de obediencia. ¿A cuántos de nosotros nos pegaron cantidades de veces por no ser obedientes? Quizás una de las cosas que más cuesta, hermanos, a nosotros como niños es la obediencia. ¿Y por qué esto? Porque el corazón del hombre, aun desde que es un niño, siempre tiende a la maldad. El niño siempre deseará hacer su voluntad por encima de la voluntad de su padre. Y yo sé que eso me marcaría otro sermón acerca de la disciplina, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Hoy nos enfocaremos únicamente en lo que habla este texto. Entonces, los mandamientos de Dios son dados para este propósito, para que los hijos y también los papás tengan el temor del Señor. Hermano, padre de familia, hermano soltero, hermano casado sin hijos, todos sus esfuerzos deberán estar encaminados en ser fieles, en enseñar a sus hijos la verdad. Repito, usted no los va a convertir. El Señor hará la obra en su tiempo, en su momento, en ellos. Pero usted es responsable de sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, ¿hasta cuándo hay que predicarles el Evangelio, hermanos? Hasta que su hijo se vaya de su casa. No importa que el niño tenga 14 años, no importa que el niño tenga 18 años y todavía en su casa. Hasta el momento en que su hijo se vaya de su casa, deberá usted seguir enseñando y enseñando y enseñando la palabra de Dios. Y si ya es creyente, bueno, hay que seguir haciéndolo. Y si no es creyente, hasta que usted no vea frutos de salvación en su hijo, deberá usted seguir sembrando y sembrando y sembrando el Evangelio. Como decía un predicador una vez que escuché, multiplique usted 365 días por 20 años. Eso es un número grandísimo, no sé cuánto sea. Esa es una cantidad de días que usted tiene de oportunidad para predicar el Evangelio a su hijo, hasta que su hijo se vaya de su casa. Ahora, ¿cuál es el mayor ejemplo de sumisión y de obediencia? Bueno, Cristo mismo, hermanos. Aun cuando Cristo fue un niño, aun cuando Cristo era un niñito de una tierna edad, Cristo fue un niño temeroso del Señor. Él se sometió a sus padres, siendo Dios aún mismo, en todo lo que ellos le dijeron que debía hacer.
Por eso, hermanos, yo le doy un consejo en esta mañana y una aplicación de este texto. Ore que su hijo pueda tener el temor de Dios. Enseñe la palabra de Dios, hermano, y no desmaye en el intento. Esto no es fácil, hermanos. Esto requiere de mucha paciencia, requiere de mucha perseverancia. Pero si el Señor le place así salvarlo, hermano, verá usted los frutos de esto. Ahora, un tercer punto que hay aquí es la bendición. Miren el versículo 2. Y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En primer lugar, los israelitas tendrían la bendición de Dios, disfrutarían verdaderamente, hermanos, de la tierra de Canaán únicamente si ellos llevaban a cabo la voluntad de Dios y prestaban oído a sus mandamientos. Y así como ellos, Moisés aquí le da esta advertencia. Otra razón, hermano, también para que ustedes enseñen a sus hijos, o que ustedes deben enseñar a sus hijos, es que también, o háblenle a sus hijos más bien, que ellos serán bendecidos al ellos obedecer la palabra de Dios. Yo creo que aquí ningún padre que está en sus 5 sentidos querrá maldición o querrá algo malo para su hijo. Todos los papás desean el bienestar de sus hijos. Y el mayor bien, hermano, que un padre cristiano debe desear no es que su hijo sea un médico, no es que su hijo sea un abogado, no es que su hijo sea un doctor. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, es buenas, pero lo que realmente un papá cristiano debe desear, hermanos, es que su hijo realmente disfrute de las bendiciones que Dios da en las Escrituras para los creyentes. Lo que un padre debe desear es que su hijo sea realmente un creyente. Así su hijo sea un zapatero, así su hijo sea un carpintero. Si él es verdaderamente un creyente, si usted lo ha criado como un hombre, una mujer temerosa de Dios, el padre cristiano debe darse por satisfecho. Por eso la tercera razón aquí, por la que Dios desea que instruyamos a nuestros hijos en la piedad y en la verdad, es para que ellos disfruten el bien que Dios da. No solamente enséñenle deberes a sus hijos, también háblenle de las bendiciones que Dios da cuando ellos obedecen la palabra de Dios. No solamente le hablen de las amenazas de Dios, también háblenle de las bendiciones de Dios. Háblenle de todas aquellas cosas que Dios da a aquellos que obedecen, aquellas cosas que Dios da a aquellos que le aman. Por eso los mandamientos, hermanos, no solamente son deberes, también los mandamientos tienen otra contraparte, que es las promesas. Y yo sé que hoy en día en las iglesias se habla mucho de promesas y muy poco de deberes, pero nosotros debemos tener ese equilibrio, hablar a los hijos de deberes, pero también debemos hablarle a ellos de las bendiciones de Dios. Así como la misma Escritura dice que Dios ha prometido algo muy grande para aquellos que le aman. Dios ha prometido una gran bendición para aquellos que le aman. Por eso, háblele a sus hijos acerca de los beneficios del temor de Dios. Háblele de los beneficios de ser salvo. Háblele a su hijo de cómo Dios lo bendecirá a él si él hace lo que usted le enseña. Muestra a su hijo que obedecer no solamente es un deber, sino que es un deseo del corazón, hermano. Así como la tierra de Palestina fluía leche y miel, que significa la gran bendición de Dios para el pueblo, también muéstrele que Dios es fiel para bendecir a aquellos que Dios ama. Entonces, hermanos, no queremos hijos moralistas, no queremos hijos que se porten bien y que sean robots. Queremos hijos que obedezcan al Señor y que lo hacen porque ellos saben que hay una gran recompensa en obedecer a sus padres. Háblele de las bendiciones a sus hijos, hermanos. No se quede únicamente con las amenazas. Vamos a ver nuestro segundo punto, hermanos, y es el contenido de la instrucción. Ya vimos para qué Dios quiere que instruyamos, y podemos resumir que es para que los niños sean temerosos de Dios, para que ellos realmente sean hombres y mujeres creyentes. Y en segundo lugar vamos a ver qué es lo que debemos enseñarles. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya vimos para qué crear hijos bíblicamente. Ahora veremos qué es lo que debemos enseñarles. El pasaje aquí nos habla, aquí en los versículos 4 y 5, del contenido del mensaje o el contenido de la instrucción bíblica. Y lo primero que el pasaje nos habla ahí es de la unidad de Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que entonces los padres deben enseñar, hermanos? Deben hablar a los hijos acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? De hecho, este versículo 4 y 5 es lo que se conoce comúnmente como la Shema en el mundo judío. Y es esta frase o esta declaración que hacen los judíos practicantes y que era recitada en la antigüedad y que aún es recitada 2 veces al día
por los judíos practicantes y habla estas 4 palabras de todo el ser de Dios, o nos da unas características acerca del ser de Dios. Ahora, un padre y una madre cristiano deben enseñar a sus hijos que solo hay un Dios. Deben hablarle de la exclusividad del culto a Dios. No existen muchos caminos para ir a Dios. Solo existe un único camino porque solo hay un Dios verdadero. Deben hablar de Jehová como aquel que ha creado todas las cosas que existen en el universo. Deben hablar de Jehová como aquel que es fiel a sus promesas, como el único Dios verdadero, como el único Dios que sostuvo a Israel y que sostiene ahora la iglesia en el Nuevo Testamento. Y sobre todo algo muy importante, hermanos, los padres deben enseñarle a sus hijos, hermanos, quién es Dios, recordando que la vida eterna, según Juan 17, consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su único Hijo que Él ha enviado. En otras palabras, debe enseñar el Evangelio desde la naturaleza de Dios. Los padres deben enseñar la lealtad también a este único Dios verdadero. Deben enseñar a sus hijos cómo adorar al único Dios verdadero. Deben hablar a su hijo de quién es el único que da salvación, de quién es el único que salva realmente a los hombres del pecado. Por eso yo le repito, hermano y hermana, enséñele a su hijo el Evangelio. Enséñele que Jehová no solamente es su Dios, sino también es el Dios de su Hijo. Por eso el texto dice ahí, Jehová nuestro Dios. Enséñele a su hijo que Él también es el Dios de Él. Muchos niños tienden a pensar que como los papás vienen a la iglesia, se pueden desligar de su papá. Bueno, esa es la iglesia de mi papá, es la iglesia donde va mi papá, es el Dios de mi papá. Y lo que los papás deben hacer es enseñarle a sus hijos que Dios es un Dios personal, que Él se relaciona con su pueblo, que Él se relaciona con los hombres. Por eso Moisés dice ahí que Él es nuestro Dios, el Dios de Israel. Ahora, no quiere decir que los papás tienen que ser teólogos expertos, pero sí deben conocer muy bien las Escrituras. Deben conocer la doctrina, deben conocer la palabra de Dios para poder enseñarla en su casa. Yo no sé a ustedes les pasa, y yo sé que sí, los niños son muy preguntones. Ellos preguntan muchas cosas acerca de la doctrina y preguntan muchas cosas acerca de la verdad, acerca de los relatos bíblicos, y los padres deben conocer como mínimo las historias bíblicas, deben conocer la teología básica, deben enseñar a los hijos cómo estudiar la Biblia. Deben enseñarle a ellos los temas básicos y sobre todo deben enseñarle cómo articular el Evangelio. No olvidemos, hermanos, que esta era la forma, y repito otra vez, esa es la idea del texto, cómo Israel habría de preservar la verdad. Usted preservará la verdad cuando usted le enseña a su hijo teología. No espere que el pastor en la iglesia, no espere que los hermanos le van a criar a su hijo, mi hermano. Usted tiene la labor y la responsabilidad dada por Dios de enseñar la verdad a su hijo. Ustedes vienen aquí 1 o 2 veces por semana y bueno, sus hijos quizás nos escuchan o escuchan las predicaciones, pero usted tiene 7 días a la semana, 24 horas al día, hermano. Usted tiene mucho más tiempo con él, puede enseñarle mucho mejor a él la palabra de Dios que lo que se hace en la iglesia. Ahora, no olvide, mi hermano, que Dios tomará cuenta no de los resultados, sino de la fiel crianza en enseñar y en transmitir y preservar la verdad del Evangelio. Entonces, vemos ahí que el papá debe enseñar teología, debe enseñarle doctrina a sus hijos. Ahora, en segundo lugar, miren lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y parece que es fácil enseñar doctrina, pero este segundo punto, hermanos, es más difícil. Porque según ese texto, hermano, lo que debemos enseñar a nuestros hijos es cómo amar a Dios. Y esto no es fácil. No solo enseñarles doctrina, sino que los hijos deben ver en los padres, cómo se ama a Dios. Los padres deben modelar la devoción. Los padres deben de modelar qué es realmente amar a Cristo. Ellos deben de modelar la entrega personal en mente, en alma y corazón, como dice el texto ahí. Por eso yo le digo, hermano, esta mañana, muéstrele a su hijo que Dios es digno de ser amado. Muéstrele a su hijo con su ejemplo cómo se ama realmente al Señor. El pastor en la iglesia no podrá enseñarle. El pastor en la iglesia no le podrá enseñar como sí le puede enseñar usted con el ejemplo. Enséñele a su hijo, hermano, qué es adorar realmente a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, hermano, los padres tienen una gran responsabilidad, hermano, de modelar el amor a Dios en su casa.
Si los padres fallan en amar a Dios en su día a día, no pueden esperar que sus hijos amen a Dios. Y eso lo vemos mucho en las personas inconversas. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, eso pasaba cuando yo tenía a mi papá acá viviendo en Colombia. Yo lo acompañaba los sábados, él le gustaba ir a tomar, y eran 11 y media de la noche, y yo, papi, nos vamos ya. Me tomo la última y nos vamos. Papi, nos vamos ya. Me tomo la última y nos vamos. Y siempre me decía lo mismo, y al final, ya cuando estaba medio feliz, medio prendido, me decía, no haga esto que yo estoy haciendo. Yo estoy aquí tomando, pero usted nunca lo vaya a hacer. Hermano, este es el peor ejemplo que un papá, y la peor forma en que un papá puede enseñarle a su hijo a no hacer algo. Los padres deben modelar, deben obedecer. Si usted quiere que su hijo obedezca, hermano, obedezca usted primero a Dios. Demuéstrele que usted primero ama a Dios. Así como la mayor bendición para un hijo es el ejemplo de su papá, también la peor maldición es el mal ejemplo de su padre. ¿Cuántos hay de los papás que le dicen a su hijo que deben amar a Dios, pero ellos no lo modelan en su vida personal? Muchos de ellos no se interesan, no tratan la palabra de Dios con seriedad. Vienen a la iglesia y los hijos ven al papá y ven la actitud del papá en la iglesia. Hermano, no se queje si su hijo no ama a Dios, si usted primero no lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Ahora sabemos que esta tarea no es fácil, hermanos. Ser cristiano verdadero no es fácil, pero tenemos la ayuda del Señor. Entonces, como conclusión, hermano, enséñale a su hijo que él debe amar a Dios. Enséñale la doctrina y enséñale el verdadero a amar a Dios. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto y último, y vamos a ver el método. Ya vimos para qué, vimos que es para tener hijos que sean temerosos de Dios. Segundo, que le enseñamos doctrina, le hablamos realmente quién es Dios y le demostramos con nuestra vida cómo amar a Dios. Y eso es precisamente el tercer punto, el método de enseñanza. Cómo se enseña al hijo realmente a amar a Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es claro el texto. Vemos aquí la importancia, hermanos, de que no solo los padres sean expertos en doctrina y en Biblia, sino que sean personas piadosas. Si usted quiere enseñar a su hijo, primero la verdad de Dios debe estar en su corazón. No hay peor daño a la fe de un niño, hermano, que el mal ejemplo de su padre. Por eso aquí el énfasis de Moisés están en estas palabras: estarán en tu corazón. Padre y madre cristiano que estás aquí en esta mañana, vive la palabra de Dios antes de enseñarla a tus hijos. Asegúrese que usted es un cristiano verdadero antes de hablarle el evangelio a su hijo. Predíquese usted primero la verdad bíblica antes de hablársela a su hijo. Busque modelar la verdad, hermano, porque es la mejor manera de enseñar a los niños. De hecho, la imitación es el modelo bíblico. La Biblia muestra que la imitación es el mejor modelo para aprender. Ustedes ven en la Escritura que el Señor lo dice: amaos unos a otros como yo os he amado. Pablo dice en sus cartas: imítenme a mí como yo imito a Cristo. La mejor forma, hermano, en que una persona pueda aprender la verdadera religión, la verdadera piedad, es por medio de modelar la vida cristiana. No hay nada más efectivo, hermanos, que el ejemplo. Como dice un predicador, hermanos, el ejemplo es más efectivo que 100 sermones. Que 100 sermones. Por ejemplo, padre cristiano, enséñele a su hijo cómo amar a una mujer amando a su esposa. Enséñele cómo debe respetar a una mujer respetando a su esposa. Enséñele a su hijo a amar la palabra de Dios, usted amando la palabra de Dios primero, meditándola, apreciándola, teniendo un primer lugar en su vida. Mujeres cristianas, enséñenle a las niñas cómo realmente ser sometidas a un hombre, sometiéndose a su esposo, respetando a su esposo, amando a su esposo. Padres cristianos, enséñenle a su hijo a amar la iglesia, usted mismo viniendo a la iglesia, siendo puntual, siendo fiel. Enséñale a su hijo a perdonar, hermanos, usted mismo perdonando a otras personas. Enséñale a su hijo a no hablar mal de nadie, cuando usted mismo no hable mal de nadie delante de ellos. Es la mejor manera de enseñar a un hijo la piedad.
Puede usted explicarle que la expiación, puede explicarle usted que la propiciación, pero si usted, hermano, no es ejemplo en su casa, todo eso quedará borrado con su mal ejemplo. No hay peor maldición para un niño que el ver el mal ejemplo de sus padres. No hay peor tropiezo para la fe de un muchacho que contradecir lo que se enseña, haciendo lo contrario. Busque ser íntegro y genuino por el bien de su alma primeramente y luego por el alma de sus hijos y de su esposo o su esposa. Sea un padre efectivo modelando la verdad en su vida diaria, mi hermano. Entonces la primera método ahí es ¿cuál? El ejemplo bíblico, viviendo la verdad para los hijos. Segundo, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El método bíblico también para enseñar, la pedagogía bíblica para enseñar es por medio de la repetición. Aquí la palabra repetir que usa Moisés en el hebreo da la idea de tallar, de grabar algo, ya sea en la roca o en la madera. Cuando un padre cristiano está repitiendo las verdades a su hijo, lo que está haciendo él es grabar estas verdades más y más en su mente, más y más en el corazón de su hijo, más y más y más y más. Las verdades deben quedar grabadas, hermanos, no solo en la cabeza, sino en el corazón. ¿Y por qué Moisés y por qué Dios nos habla aquí de repetición? Porque somos seres olvidadizos. Si yo les pregunto a ustedes qué prediqué hace un mes, más bien ustedes no se van a acordar. Si yo les pregunto a los hermanos más antiguos qué prediqué hace 2 años, para esta fecha, quizás uno que otro se acuerde. Muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos qué leímos del devocional hace 3 días. Somos seres olvidadizos y necesitamos ser recordados todo el tiempo. Por eso, padre cristiano y madre cristiana, enseñe una y otra vez las mismas verdades, otra vez el Evangelio, y vuelve y enseñe los deberes cristianos, y vuelve a enseñar a orar, y vuelve a enseñar otra vez que la sumisión, y vuelve a enseñar una y otra vez, hermanos. No desmaye en el intento, hermanos. No desmaye en el intento. Recuérdele a su hijo el Evangelio, recuérdele la doctrina y sobre todo, hermano, recuérdele qué es tener misericordia, recuérdele realmente qué es perdonar, usted mismo siendo ejemplo de obediencia al Señor. Es más, si es posible, enséñale a memorizar pasajes bíblicos, repítalos una vez y otra vez y otra vez, hasta que no solamente usted, sino también el niño se los aprenda de memoria, hermanos. Yo recuerdo mucho que cuando yo era niño, el primer contacto que tuve con la fe fue cuando mi papá me llevó a la iglesia presbiteriana, la que queda ahí en la 13. Y nunca voy a olvidar las cosas que decía el pastor en la iglesia. Yo tenía como 11 años más o menos, y hay muchas palabras que él dijo, yo recuerdo mucho, sobre todo en un sermón, muchas palabras que él dijo que todavía recuerdo, y ya tengo 30 años, y todavía las recuerdo. Entonces, hermano, no menosprecie la memoria de un niño. Un niño puede memorizar cosas que pueden realmente impresionar su corazón y pueden impresionar su mente. Hay versículos que quizás el niño memorice y sean más adelante la herramienta que Dios usará para traerlos a la fe. En segundo lugar, no solamente repitiendo, sino también hablando la verdad en todo lugar. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Haga un estudio diario con sus hijos, hermanos. No descuide el devocional diario, la oración diaria, el devocional familiar. Debemos procurar la verdad, hablar la verdad, en todo tiempo y en toda situación. Eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Para asegurarnos que esas palabras queden grabadas en el corazón y en la mente del niño, repítalas una, 2 y 3 veces, háblelas en todo lugar. No espere solamente que sea el tiempo de estudio bíblico, no sea solamente que sea el momento del devocional, sino hable con su hijo de la palabra de Dios. Así como nosotros entre hermanos hablamos de la palabra de Dios muchas veces cuando nos reunimos, hable con su hijo también de la palabra de Dios. Charle con ellos de una manera informal acerca de la fe, acerca de la doctrina. Hágale preguntas, hable de la Biblia con ellos. No tenga temor. ¿Y por qué todo esto, hermanos? Recuerde que no solo ustedes están enseñando a sus hijos la verdad, sino que también están preservando la verdad para otras generaciones. Si ustedes lo hacen con sus hijos, hermanos, muy probablemente sus hijos lo harán con los hijos de ellos. Muy probablemente sus nietos y hasta los hijos de sus nietos preservarán la verdad y oirán también el Evangelio. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando nosotros leemos este pasaje, tendemos a pensar en los fariseos, como leímos ahora en Mateo,
Y ellos se tomaron estas palabras literales. Ellos tienen unas cajitas que se ponen en la frente, las filactelias, y tienen otra que se ponen en la mano, amarrándosela aquí al antebrazo. Y ellos pensaban que eso era el realmente significado. Pero realmente lo que significa, hermanos, este texto es la prioridad y el continuo recordar la palabra de Dios constantemente a los hijos. ¿De qué vale, hermanos, colocarse una cajita en la frente si la palabra de Dios no está en su corazón? ¿De qué vale usted amarrarse la palabra de Dios en la mano si realmente usted no hace conforme a la palabra de Dios? Y eso es lo que Moisés le está diciendo a ellos aquí. No es ponerse cajas en la frente, no es ponerse correas en las manos, sino enfatizar siempre la verdad bíblica, escribirla en la casa. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, coloca versículos en su casa. Miren lo que dice el texto. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aún los judíos, yo que tuve la oportunidad de estar en Israel, ellos colocan una cosita en la puerta que se llama la mesuzá, y es un rollito con versículos ahí escritos que ellos ponen en el marco, o en el marco de su puerta. Y cuando ellos entran o salen de un lugar, ellos tocan esto, pero lo hacen de una forma mística. Lo que Dios quiere realmente es que la palabra de Dios more en nuestras casas, que la palabra de Dios sea puesta, si es posible, colocar versículos en las paredes, en los cuartos de sus hijos, para que ellos recuerden siempre versículos. Y no hay mejor manera de recordar, hermanos, y memorizar la palabra de Dios que teniéndola a la vista de continuo. Yo no sé si ustedes hacen eso. Yo les recomiendo que lo haga, hermano, para que su hijo memorice y para que usted también memorice y recuerde siempre la palabra de Dios en nuestros hogares. Entonces, como conclusión, hermanos, la labor de un padre bíblico, hermano, aunque es extenuante, tendrá resultado si no desmayamos. Repito por última vez, no quiere decir que usted es el salvador de su hijo. Pero si usted se asegura, hermano, que hace todo bien, hace todo lo posible para que ellos escuchen a Cristo, probablemente el Señor los salvará y vendrán a la fe. Hermano, siga sembrando la palabra de Dios en su hijo, siga regando la palabra de Dios, no desmaye, siga enseñando, siga siendo ejemplo. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo usted cosechará, mi hermano. Ore por sus hijos, modele la vida cristiana para sus hijos. Confróntelos con el pecado cuando sea necesario. Muéstreles amor cuando es necesario. Denle reprensión cuando ellos pecan. Es su responsabilidad, no la de la iglesia. Yo aquí no puedo pegarle con una correa a los hijos a sus hijos, hermano. ¿Qué tal yo andar con una correa detrás de ellos? Es la responsabilidad de ustedes. Ustedes deben disciplinarlos. Ellos son el reflejo de su casa. Ellos son el reflejo de ustedes. Quizás no sea mi responsabilidad sus hijos, pero sí es mi responsabilidad enseñar a los padres para que ellos enseñen a los hijos en su casa. Por eso les digo, hermanos, amen la verdad, vivan la verdad, enseñen la verdad, no para tener hijos morales, sino para preservar la verdad de Dios y para su gloria eterna. Ahora, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo tengo algo que decirte también en esta mañana. El texto que leímos ahí en el versículo 4, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, aparece en un pasaje del Evangelio. Y miren en qué pasaje aparece. Dice Lucas 10, 25 al 28. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Mi querido amigo que tú nos visitas en esta mañana, tú no amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tú amas más tu pecado, tú amas más vivir en el mundo, tú amas más todas aquellas cosas que están contrarias a Dios. Tú amas el pecado, tú vives el pecado, tú respiras pecado. Y yo te digo en esta mañana, el pecado te aleja de Dios. El pecado hace un muro, hace una separación entre tú y Dios. Pero Dios ha puesto en la mitad de este muro, para derribar este muro entre Dios y los hombres, a Cristo mismo. Él es aquel por el que podemos venir realmente a Dios. Él es aquel que nos da acceso realmente a Dios. Él es el que permite que nosotros amemos a Dios de una forma verdadera. Él es el que permite que nosotros podamos amar realmente al Padre. Como dice la Escritura, el que no ama al Hijo,
no puede amar al Padre. Yo te aconsejo y te mando en esta mañana a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Por más que trates de amar a Dios en tus fuerzas, jamás podrás llegar al estándar de perfección de Dios. Pero sí hubo uno que llegó al estándar de perfección y lo amó perfectamente, y es Cristo mismo. Ven a Cristo y podrás amar a Dios verdaderamente. Arrepiéntete de tu pecado en esta mañana. Abandona el pecado, abraza a Cristo y tus pecados serán perdonados y hallarás gracia. Como dice el texto ahí en el versículo 28. Haz esto y vivirás. Vamos a orar.